cada caso es un caso, pero hay muchos que tienen esa firma, ¿verdad? Por ejemplo, ves al Zodíaco, que es un tipo del que hasta hoy no estamos seguros de quién es. Él enviaba cartas con códigos a la policía y tenía su propia firma, que era un círculo con una cruz en el medio. Entonces, parece que les gusta, ¿sabes? Les da placer dejar ese enigma y tener una firma. Es algo hasta medio cinematográfico si lo piensas, ¿no? Entonces vamos, ¿podemos ir? Vamos, mi delincuente. Empezamos así. Empezó, ya está grabando. Empezó sin jerarquía, sin ninguna jerarquía. ¿En serio, amigo? Y la banda que quiere patrocinar, que va a decir, el tipo no tiene voz ni voto, no, eso es malo para mí. Pero la gente que quiere patrocinar, primero ya quiero empezar agradeciendo a Insider que patrocina este canal, aunque yo no tenga ni voz ni voto, donde el director me trata como un títere. Quiero dejar eso claro. Me sentí muy herido. Insider, ropa del futuro, ropa de calidad. La invitada va a adorar hablar de esta ropa, porque es una ropa que no deja olor, o sea, no, quita todos los... Es un problema para la policía esta ropa, es una ropa problemática para la policía, porque si quieres identificar a un criminal, la ropa que deja olor, tú sabes cómo es. Ahora, la ropa no deja olor, la ropa se desarruga en el cuerpo, el fugitivo sale corriendo con más habilidad, sin calor, ropa del futuro, la mejor ropa. ¿Por qué Insider está en el podcast? ¿Por qué? Porque como este podcast abarca todos los temas, de alguna manera terminan encontrando a Insider al final. Así que vamos a hablar. Muestra la carita. Mira nada más. Toma, entrega el regalo de parte de Maris. ¿Sí? ¿Entregas el regalo? Un regalo de Insider para ustedes. Es mentira, me encanta, ¿ok? ¿En serio? Ya trabajé con ellos antes. ¿De verdad? Te lo dije. Yo me amo. Te lo dije. Es una persona que siempre está ahí apoyando. ¿Lo abro ahora? Sí, adelante. A ver si te gusta, ¿no? Adelante. Tampoco tienes que ponértelo. Sí, creo que no va a funcionar. No va a funcionar, no va a ser tan... Pero gente, tan agradable. Ahí está, listo. Es la línea femenina de Insider que también llegó para todos. Porque la gente dice, oye Mauricio, solo hablas de los calzones que abrazan las bolas. Pero tenemos la ropa femenina de Insider y es excelente para los días de calor. Lo dejo claro, no deja esa incomodidad, eso. Todo es para ti, Yu. Ay, me encantó. Obviamente diste clic en este video porque ya viste bastante y dijiste, wow, pero es raro porque Yu me está apareciendo mucho en TikTok, ¿sí? Y me preocupo porque TikTok se basa en un algoritmo. Estás consumiendo mucho contenido, ¿verdad? Entonces, si me apareciste. Es un poco peligroso. Y no es malo así, a veces es cuando la persona dice así, mira, Hu, tú explicando quién es Hu, lo viste en la miniatura, pero Hu es una especialista en crimen. ¿Vamos a usar ese término? ¿Quién lo diría? Sí. Creo que se puede decir especialista. Digamos que es una podcaster, una creadora de contenido que tal vez imaginarías a una persona con un hacha sangrando y una mordaza. Una, ¿no? Una entusiasta. Sí. Una entusiasta de las desgracias. Ay, sí, creo que se puede decir así, aunque suena un poco fuerte, ¿no? Entusiasta en sí medio, sí. Entusiasta, parece que le vas. Sí, exacto, parece que estoy feliz. ¿Puedo mejorar? Estamos con ella, una sommelier de desgracias, Yukasim. Estoy peor. Sí, soy sommelier de desgracias porque tienes una curaduría. Dices, esa desgracia no vale el contenido, no perdió una cabeza. ¿Tiene algo de muerte? Ahí sí se puede hablar. Sí, pero ya he visto perder tantas cabezas, Mauricio. No sé si vale ahora 2 brazos y una pierna. Eso sí va a dar like. ¿Hay algo así? No mucho, la verdad. Me pareció fuerte. Está bien. ¿Cuántos tienes? Yo tengo 32. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué empezar a hablar de eso? Entonces, creo que mucho de lo que surge viene de la curiosidad, porque naturalmente nos da curiosidad cuando vemos que ocurre algún caso, ¿verdad? ¿Diferente de quién? No lo sé. Al menos las personas que ven, creo que hay 2 cosas diferentes. Un poco es porque tenemos curiosidad, está más relacionado con la mente humana, creo. Listo, ahí estoy de acuerdo, sí, por eso caí. No quería quitarme de en medio. Por eso creo que pensé en ti, porque no hablas solo del crimen y la ejecución, hablas mucho sobre la mentalidad del criminal. ¿Por qué buscó eso? ¿Cómo piensa? Es que no me gusta hablar, no me gusta. En realidad no quise decir que me gusta hablar sobre crímenes. Creo que es más una curiosidad de entender por qué una persona actuó de una forma tan diferente a como yo actuaría, ¿sabes? Ok, o sea, lo que consideramos normal son personas que no cometen crímenes. Entonces, ¿qué pasó por la cabeza de esa persona para que cometiera algo tan horrible? Creo que esa parte psicológica llama mucho la atención y genera una curiosidad de querer entender. Y también
Justo estábamos comentando sobre eso por ser mujer. Hay muchas cosas que aprendo viendo estos casos para protegerme en el día a día, ¿sabes? Creo que son cuestiones de seguridad realmente. Espera. Entonces, ¿pero eres una persona paranoica? Un poco. Creo que me volví más después de que empecé a consumir este tipo de contenido. Pero también creo que hay cosas que las mujeres vivimos en el día a día que cuando ves estos casos sucediendo, puedes adaptarte para evitar que algo pase. Por ejemplo, hoy en día cuando entro a mi carro le pongo seguro de inmediato, ¿entiendes? No me quedo distraída en el lugar donde estoy estacionada. A veces, incluso la cuestión de cómo vas a caminar en la calle. Pero eso no es malo. Ahora, aquí va mi teoría. Vamos entrando en tu cabeza, ¿verdad? Ya que te gusta este tema. Porque así, el peor día de mi vida fue cuando empecé a entender sobre el mercado financiero. Te voy a explicar por qué. Porque hasta entonces, cuando yo era un tipo alienado, todo bien, ponía ahí, rendía y tal. Cuando empecé a entender, dije, estoy perdiendo 13 centavos, coma 2, empiezas a volverte una persona paranoica y obsesionada con el tema. Tú que estás ganando dinero con este tema, ¿no te volviste una persona más triste? No sé, creo que depende porque hay personas que me ven que a veces dicen eso, que estaban consumiendo mucho este tipo de contenidos, se estaban volviendo muy paranoicas y pensaron que era mejor dejar de ver. Pero también creo que yo, como hablo bastante, desafortunadamente, eso termina por desensibilizarme un poco. Entonces, creo, a veces siento como si fuera, por ejemplo, en el noticiero nacional, que tienes que dar una noticia, ¿entiendes? Estás ahí hablando de la noticia, pero yo no, trato de no llevármelo conmigo. O sea, date na come Häagen-Dazs y no muerte. Es eso, más o menos es eso. Sí, trato de no llevarlo conmigo porque si absorbes todo, realmente es muy pesado, pero tengo algo, por ejemplo, no puedo escribir el guión del video y grabar el mismo día. Creo que es muy pesado, es demasiado, está bien. Porque absorbes la historia. Exacto, sobre todo algunas historias específicas. Me gusta más contar historias que tienen misterio detrás, algo que realmente pasó, no el crimen por el crimen mismo, porque a veces veo algunos casos que son solo violencia, ¿entiendes? Obvio que todos son violentos, pero a veces es solo como una crueldad, una maldad ahí, y hay algunos casos que no, que realmente empiezas a pensar por ese lado psicológico. O sea, hasta recuerdo que hubo una vez, y creo que en algunos casos hasta ayuda, hubo una vez que subí un video al canal sobre un caso y la familia de la víctima comentó agradeciéndome, ¿sabes? Por estar difundiendo esa historia. Cumpliendo una función social, un recordatorio y así. Porque de todos los casos puedes sacar algo de eso, ¿no? Entonces prefiero estar hablando de esos casos que después puedes reflexionar. Me pareció muy interesante que empezaste hablando así, hermano, porque quiero entender la mente humana. Y generalmente cuando intentamos ir por ese camino, nos sorprendemos mucho con la mente humana, al punto de que también nos preguntamos y decimos, ¿será que yo sería capaz de hacer eso? Y ahí te pregunto, ¿hubo algún detonante que te llevó a eso? Porque yo entiendo por qué esas cosas se vuelven virales, porque salen de lo común, ¿no? Y quieres entender y todo eso. Pero hay algo dentro de ti que no sé, ya sabes, recibiste una bofetada de un novio en 1998 y eso te marcó, o tuviste algún caso de un pariente que murió. ¿Qué fue lo que crees? Que tuve contacto con eso en la universidad porque soy licenciada en Derecho, ¿verdad? Y entonces en la universidad, todos en el primer año de la carrera, al menos en mi grupo, todos estaban muy interesados en derecho penal, ¿verdad? Queríamos mucho saber cómo funcionaba la criminología, ¿sabes? Esas materias así. Y en mi universidad, en el último año, eliges un área de énfasis. Son 3 áreas diferentes y yo elegí derecho penal. Así que mi quinto año de universidad estuvo 100% enfocado en materias penales. Entonces tuve medicina legal, tuve criminología y también me parecía muy interesante esa parte de la pericia. Y ahí fue cuando empecé a crear contenido, me gradué en 2019, empecé a crear contenido en 2020 y fue en la época de la pandemia, del COVID, cuando estaba mucho en casa y veía más videos sobre los casos. Entonces creo que ya tenía algo que me gustaba, que me interesaba. Luego empecé a ver videos y ahí dije, también voy a hacer videos en TikTok sobre casos. De hecho, empecé mucho con el true crime, ¿sabes? Después fue que empecé a hablar más de contenidos sobrenaturales, películas y así. Pero empecé sobre todo con eso. ¿Tú crees en lo sobrenatural? Sí, creo. ¿Y cómo funciona esa cabeza tuya, Por ejemplo, tenemos algo. Tú eres licenciada en Derecho, eres pelirroja, eres guapa y eres joven. ¿En qué te diferencias de Susan Ristovno? Por el amor de Dios, dilo aquí. Es lo peor, no tienes idea. No tienes idea. Ella se volvió loca, oye. Mucha gente ya me ha dicho eso. Lo juro, ya me han dicho mucho que me parezco a ella. No, no te pareces, pero es que no. Pero físicamente sí me lo han dicho. Tú eres licenciada en Derecho, mira, aquí estoy. Licenciada en Derecho, te gusta el crimen, no sé qué, que...
Iba cumpliendo con todo, ¿verdad? Todo. ¿Cómo están tus papás? Ellos están muy bien. Ellos se preocupan, no con esa cuestión, pero sí se preocupan por el hecho de que entres en ese lugar. Así dicen, hija, oye, habla de maquillaje, hay tantas cosas más interesantes de las que podrías hablar, habla de derecho. Creo que al principio asustó un poco, principalmente a mi mamá, porque mi mamá es muy espiritualista y cree mucho en esas cosas de energía. Y entonces ella se preocupó de que yo estuviera abordando esos temas, de que fuera algo malo, ¿sabes? ¿Qué es la primera pregunta que creo que te hacen? Mucha gente pregunta si tengo pesadillas, ¿cómo le hago? ¿Tengo? No. Pero, o sea, Yo no, hijo, tú no tienes, yo, estoy medio tenso, no. pero creo que también creo mucho en esa cuestión espiritual, incluso por creer en cosas sobrenaturales y creo firmemente que si no dejo que me afecte, no me va a afectar. Sí, también es mental. Sí, es muy mental, ser linda. Entonces, porque si yo leo sobre el caso, hablo sobre eso, me quedo pensando, wow, imagina cómo fue eso, y me quedo en esa situación, le doy razón. Si no, toda psiquiatra estaría loca. Es lo mismo. Imagina a cada psicóloga que está hablando con el paciente, absorber el problema de la persona y quedarse con él. Tiene sentido. Tienes que saber hacer tu trabajo y sabes separar. Pero puedes llevar eso a tu vida personal. Por ejemplo, dijiste que tienes 32, ¿verdad? ¿Tienes novio? ¿Estás casada? ¿Cómo es tu vida? No, no tengo novio. ¿Y cómo funciona eso en la relación? Porque creo que, imagínate, es la primera vez que el tipo te va a conocer y todo eso. ¿Sí? Entonces dices, no, ayer estaba editando un video sobre el tipo al que se le murió la mamá. Sí, creo que sí, nunca me ha afectado así, de que la persona se quede, creo, con algún temor, al menos no que yo sepa, ¿verdad? Puede ser que sí. Y creo que hoy en día también hay mucha gente que habla sobre ese tema y hay muchas cosas en línea sobre Quedó sí. normalizado. Y siendo sincera, yo hablo sobre esos temas, pero por ejemplo, si voy a mi casa, todo es rosa, ¿entiendes? Imagina, o sea, tengo dos personalidades. Me lo imaginé, yo me imaginé eso. Tampoco puede ser que todo sea mórbido, con una pala cayendo. Tampoco se puede. Y sé que hay personas que sí, ¿no? Que, o sea, tienen esa onda más gótica, pero yo no la tengo. De hecho, la gente dice que va a mi casa y ni parece que hablo de esos temas. Pero te da un poquito de morbo eso de como carajo, qué cabrón lo que hizo ese tipo. No, Por lo menos no te da morbo. no, nunca, jamás. No, 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 por el amor de Dios. No por lo que hizo en la ejecución, sino por lo que hizo. O sea, el cerebro de ese loco es increíble. ¿Cómo se le ocurrió eso? Tal vez no, y creo que el término tesao está mal, pero ¿sabes? Casi como una especie de admiración, de pensar, carajo, la cantidad de locuras que existen en la sociedad te motiva a querer saber más, ¿entiendes? Sí, creo que no. En realidad, creo que esa fascinación para mí no existe. Creo que es más una cuestión psicológica. Es como entender cómo funciona el cerebro, por qué la persona llegó a eso y qué estuvo planeando en su mente para lograrlo. Por ejemplo, tenemos tipos que enviaban cartas, hacían códigos, ¿no? Para intentar descubrirlo. Es como un pasatiempo, ¿no? Crear una historia detrás. El tipo creaba una narrativa para, sí, Totalmente. O sea, hay algunos asesinos seriales famosos que también creaban toda una historia, enviaban cartas codificadas a la policía como si fuera un gran juego. Espera, cuéntame de eso, porque necesito hablar de esa serie que es muy buena, que es Save the Cats. sí, no, ese documental ¿De qué hablas? Save the Cats, no. es No te metas con los gatos, ¿verdad? Save the Cats es otra cosa. Save the Cats es el guión. Ajá. Es no te metas con los gatos. Eso. Es, ¿cómo se dice? Era un asesino serial, ¿no? Creo que él era ruso, algo así de por esos lados. Que él empezó con videos en internet matando gatos. Ajá. Y entonces él lo subió y obviamente la comunidad pro animal estuvo atenta y dijo, oye, ¿qué carajos es esto? Él de alguna manera causó una conmoción. Estas personas, o sea, la comunidad, empezaron a investigar dónde había matado a ese gato. Por ejemplo, a través del enchufe de la pared descubrieron que era un enchufe de Europa del Este, algo así. Y entonces la gente empezó a investigar, empezó a investigar. Al tipo le empezó a gustar ese juego, sí. Y él empezó a matar otro gato en otra región, hasta que empezó a matar humanos. Ajá. Es no te metas con los gatos. Sí, está en Netflix. Empezó a matar humanos casi como si fuera así. Quiero que me atrapen con este acertijo. Ajá, como un escape 60 psicológico, ¿no? Y obviamente no voy a dar spoilers, pero fue como una cacería entre la comunidad. Fue una buena referencia. Escape 60 es Escape 60, pero es más o menos así porque el tipo se la pasa creando acertijos y matando gente, y la policía no estaba interesada, y quien salvó toda la historia fue la gente, fue la dueña del gato, sí, la tía dueña del gato, la dueña del gato en Michigan que no tenía nada que hacer y se quedó. Pero es eso lo que son esos casos los que me parecen interesantes, porque de ahí puedes sacar algo, como mira cómo el poder de Internet logró resolver un crimen y detener a un tipo que había empezado a matar personas, ¿sabes?
Fue totalmente una cacería en internet, entiendo. Eran grupos de Facebook. ¿Formarías parte de esa comunidad? Entonces, no sé, está bien. ¿Pero ya te gusta descubrir eso? Sí, creo que esa parte la encuentro muy interesante. Sí. Pero, por ejemplo, las personas realmente se involucraron en una causa. Fue igual a lo que pasó recientemente aquí en Brasil, ¿verdad? Del perro de orella, ¿recuerdas? Que también, o sea, la gente estaba difundiendo y tratando de conseguir algún castigo porque las personas se unieron por una causa. Y ahí sí parece que la policía empieza a prestar atención. Porque, por ejemplo, en ese caso de no te metas con los gatos, cuando subes un video a internet, lamentablemente de maltrato animal, es muy difícil, porque la policía va a decir que no. Entonces ahora voy a investigar y vamos a ir tras ese tipo, ¿no? Entiendo. Y ahí ese no, la gente dijo no, nosotros vamos a ir tras él, vamos a descubrir quién es. Y ahí sí, la policía tuvo que interesarse, aunque ellos solo entraron también en la investigación cuando había una persona involucrada, ¿verdad? Cuando eran los animales, estaban como, pero hay un patrón. Oye, Yu, es que este tipo claramente es, incluso su historia, hay algo en él que quiere llamar la atención todo el tiempo. Quería ser el protagonista de algo. No recuerdo si él quería ser actor o algo así, pero no lo lograba. Él quería ser famoso, ¿verdad? Que quería ser famoso, se frustró y todo eso. ¿Hay un patrón o este tipo es un caso aislado? ¿Qué observas del asesino serial? Ahora quiero discutir la mente, ya que te gusta ese tema. Sí, creo que hay algunos asesinos seriales que incluso hablan de su patrón de querer ser descubiertos en el fondo. Por ejemplo, está el BTK, que también era un asesino serial que mataba más mujeres y tenía una manera específica de atar y todo eso, la forma en que mataba. Y él era un padre de familia, ¿sabes? Iba a la iglesia. Nadie nunca sospechó de él, ni siquiera su esposa, su hija. Su hija incluso escribió un libro hablando de cómo fue vivir con él todo ese tiempo. BTK, BTK. Brasileño. No, él es estadounidense. Su nombre es Dennis Rader, pero se hizo conocido como BTK, BTK. BTK es muy del funk. Súper, sí, perdón. Menor que BTK, amigo del Mau. BTK, TK. ¿Hace videos con Cariani? Sí, BTK era la sigla por lo que él hacía con las mujeres, ¿no? ¿Sabes? Entonces lo abreviaron y se hizo famoso con ese nombre, ¿ok? Y entonces él quedó mucho tiempo impune. O sea, pasó 10 años sin matar a nadie, después de que ya había matado a mucha gente. Y entonces, un buen día, creo que parece que se cansó y quiso dejar otra evidencia ahí para la policía, ¿entiendes? Parecía que él quería, tipo, en el momento en que dejaron de hablar de él, él dijo, no, ¿sabes? Yo quiero volver. Creo que ese sentimiento de que él estaba saliendo impune, de que logró engañar a la policía, para él era algo muy gratificante. Entonces, en el momento en que todos olvidaron la historia, parece que él quiso hacer algo y ahí sí, lo capturaron. Si se hubiera quedado callado y hay... Un comentario muy bueno en Netflix de su hija, contando cómo fue cuando ella descubre que su papá es él. Pero me estás diciendo algo que es casi humano, aunque no lo sea, ¿no? Que es esa cosa de, por ejemplo, el tipo que es empresario se vuelve loco cuando se jubila, ¿verdad? Porque él pierde esa pasión, esa adrenalina de conquistar, de crecer. Eso también existe en el universo del psicópata. Muchos, muchos. Y se puede ver que hay algunos que, por ejemplo, cuando fueron arrestados, empezaron a dar muchas entrevistas, ¿verdad? Hablando sobre los crímenes, sobre lo que hicieron, y sienten un placer muy grande al explicar paso a paso cómo lo pensaron. Entonces, ¿no es una tontería que le den voz a ese tipo de criminal? No tú, sino que las personas le den voz a ese tipo de criminal, porque lo que tú haces es un trabajo de análisis. Yo me doy cuenta de lo que haces ahí. Pero ahora, por ejemplo, yo obviamente tengo que hablar de ese tema. Sí. Susan Richthofen está recibiendo, creo, casi $1 millón por parte de Netflix para no hablar del caso que ella, ¿no? Con exclusividad y todo eso. ¿Eso no termina siendo un premio? No estoy hablando solo de la parte financiera, sino de la parte psicológica. Su lado psicológico está en el centro de atención. Y tú, por lo que percibes, ella quiere estar en el centro de atención. A ella le gusta ese lugar. Yo creo que si ella está haciendo un documental sobre lo que hizo, con certeza quiere aprovecharse de eso, ¿no? Yo creo que está mal, claro, no lo creo correcto. Creo que hay una diferencia a veces cuando haces documentales así de criminales de otros lugares porque muchos de ellos tienen cadena perpetua, ¿entiendes? No hay posibilidad de salir, sí. Y aquí en Brasil tenemos algunos que ya salieron, ¿no? Que ya están libres, están en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado pensar en eso. Creo que es una gran discusión. Por ejemplo, esos asesinos seriales que dieron entrevistas allá en Estados Unidos, muchos de ellos ayudaron al propio FBI a intentar encontrar a otros asesinos seriales. Entonces, incluso hay una serie en Netflix, Mindhunter, no sé si ya la viste, que está basada en esa historia real que realmente sucedió. Que tipo, ellos se dieron cuenta de que existían los asesinos seriales y en esa época ni siquiera existía ese nombre.
Y entonces fueron a hablar con tipos en la prisión que eran asesinos seriales para intentar entender y capturar a los que todavía estaban activos. Entonces ellos daban esas entrevistas para proporcionar información a los policías y así pudieran crear perfiles e ir tras esos tipos. Y ayudó bastante. Ok. Entonces en ese caso tenía un propósito. O sea, ellos están hablando sobre los crímenes. En ese caso es puro beneficio. ¿Sí? Es como mi historia es tan interesante, fabulosa, fascinante, o sea, que voy a recibir por eso porque el capitalismo, ¿no? Paga por eso. Mi historia vale 500,000 reales, sí. Yo matando a mis... Y esos documentales normalmente, aunque la persona no esté involucrada, ¿verdad? En el caso de Susan, ella está hablando ahí, ¿no? Pero incluso si la persona no está involucrada, si hay, por ejemplo, imágenes antiguas, aquí en Brasil tienes que pagar derechos de imagen, ¿verdad? Entonces, incluso esos documentales que haces y en teoría la persona no está recibiendo. Alguien está recibiendo. Pero recibe. Entonces, no sé exactamente. Sé que para poder poner fotos antiguas de la persona y así en el documental tienes que pagar al... Estás creando un nuevo mercado ahora. La gente va, pasa algo malo, el tipo va y toma una foto, dice, luego voy a vender esa foto, dinero. Sí, ya voy a hacer eso. Sí, mira, sí, el tipo mata solo para tomar la foto. Mira, está bien, Susan, ella no es una asesina serial. No, ella es una persona que cometió un asesinato puntual. No sé si ella... Traje aquí a Ulises Campbell, que seguro es alguien cuyo contenido ya consumes. Y él dice, no, que ella tiene un perfil, ¿no? De psicopatía y todo eso. ¿Qué es un asesino serial? Sí, creo que empiezan a caracterizar a alguien como asesino serial a partir del momento en que mata a más de 3 personas, ¿no? Entonces ahí ya se considera serial. Pero también normalmente asesinos seriales cuando tienen el mismo modus operandi. Entonces todos los crímenes fueron cometidos de la misma manera. ¿Y qué? ¿Por qué sigue el mismo patrón? ¿Porque quiere ser descubierto? Sí, creo que muchos de ellos también son medio sistemáticos, ¿no? ¿Sabes? Como que tienen que hacer todo perfectamente. No necesariamente, pero la gran mayoría tiene una preferencia por algún método para matar. Y entonces siempre siguen los mismos pasos, ¿sabes? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ese BTK del que hablé, esa sigla significa Bind, Torture and Kill, que sería algo así como atar, torturar y matar. Entonces él llegaba a las casas, amarraba a las víctimas, luego las torturaba y después normalmente las asfixiaba, ¿entiendes? Entonces siempre es ese mismo patrón, a menos que algo en el momento se salga de control y entonces termina siendo diferente. Pero bueno, ¿no? Y como muchos... ¿Cuál es el objetivo de esa estandarización? Es como un álbum conceptual del psicópata. O sea, necesita mostrar su marca, es una firma. ¿Cómo lo expresa? ¿Qué dice? Sí, creo que cada caso es diferente, pero hay muchos que tienen esa firma, ¿no? Por ejemplo, ves al Zodíaco, que es un tipo del que hasta hoy no estamos seguras de quién es. Él enviaba cartas con códigos a la policía y tenía su firma, que era un círculo con una cruz en el medio. Entonces parece que a ellos les gusta, ¿sabes? Les da placer dejar ese enigma y tener una firma. Es algo hasta medio cinematográfico, si lo piensas, ¿no? ¿Qué es la forma en que él expresa su arte en la muerte, como tener un enigma, algo así? ¿Es eso? Sí, pero no todos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay asesinos seriales que solo tienes que detectar un patrón, ¿entiendes? Porque a veces hay algunos casos que vemos que la persona salió y mató a un montón de gente y ya lo ponen como asesino serial. Pero si te fijas, cada uno de los crímenes fue diferente del otro. Lo que define a un asesino serial es que tenga un patrón. Modus operandi exacto, y que sean más de 3 personas. Ok, existe algo así. Por ejemplo, Estados Unidos es el país que tiene más asesinos seriales. En realidad es en Indochina en 1936. ¿Hay algo así tipo Brasil tiene muchos asesinos seriales? Entonces, si no me equivoco, puedo estar equivocada, pero si no me equivoco, Estados Unidos es uno de los países que más tiene. Ahora, no sé si realmente es el que más tiene o si es porque sabemos más de ellos, porque se divulgan más, ¿entiendes? Que en China hay y nadie sabe. Exacto, que tampoco tenemos tanto contacto así, pero por lo que había visto en cuanto a asesinos seriales en Estados Unidos, realmente es muy grande el número. Hoy en día es más difícil, ¿verdad? Porque ahora tenemos más posibilidades de capturar a una persona, tanto con el ADN, la ciencia forense en general, las cámaras. Pero Brasil también tiene bastantes asesinos seriales. Sí, sí hay, pero creo que comparado con Estados Unidos hay menos. ¿Cuál es la historia de asesino serial que más llama la atención? La que más viste y dijiste, esto está muy interesante, en el sentido de, bueno, interesante, ¿no? O sea, interesante. Pero esto es muy malo, ¿no? Pero es algo en lo que me voy a profundizar bastante porque la verdad me impactó mucho. Sí, creo que ese del Zodíaco es uno de los casos que más me deja intrigada sobre lo que pasó, porque para mí es muy extraño que no hayan podido encontrar al tipo, ¿sabes? Actuando durante tantos años. ¿Hace cuánto fue? Es que probablemente él ya murió, ¿no? ¿Eso fue cuándo?
década de los 70. 70, yo no sé nada de esa historia. Sí, creo que fue porque él empezó a matar a las personas y él disparaba, ¿verdad? En parejas estaban dentro del coche y al azar. ¿Sí? Creemos que es poco aleatorio, pero él usaba una máscara y entonces las personas no podían identificarlo. Y luego, después de que cometía los crímenes, él tenía la costumbre de enviar cartas a la prensa y a la policía hablando sobre lo que había hecho. Mencionaba el nombre de las víctimas y eran cartas en códigos, ¿verdad? Eso se volvió como un fenómeno en esa época porque cuando la policía no lograba descifrar las cartas, las publicaban en el periódico para ver si alguien podía leerlas y enviarles el código. Tanto así que personas comunes en casa recibían el periódico en la mañana y se quedaban ahí tratando de resolverlo. Él creó el crucigrama, así es, el zodíaco, así es. Él creó el zodíaco en realidad. Y ahora Sagitario para descubrir quién es él. Y entonces... En la última carta que dejó, dijo que su nombre estaba ahí en el código. Y entonces parece que hay 2 líneas de ese código que nadie ha logrado descifrar hasta hoy. De hecho, hay personas hoy en día que dicen que lo descifraron y dicen que es ese nombre, pero la policía nunca dio una confirmación de tipo, realmente encontramos por eso él. Ni lo encontraron porque el tipo es muy bueno con los enigmas. El tipo dijo, mano, yo no quiero hacerlo. No, Claudio, hazlo tú. En TikTok, no sé si ustedes vieron eso, pero hubo un tipo en TikTok que dice que su abuelo es el zodíaco. Y lo peor es que cada persona que dice tipo, mi pariente, las evidencias que dan, tú dices, ay, de verdad puede ser. Pero salió una serie recientemente, ¿no? De la gente que convivió con él, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era esa otra vez? Es de Netflix. Caballeros del Zodíaco, eso. Hay una película muy buena que incluso fue premiada que se llama Zodíaco, que es con Robert Downey Jr. Killian Hall, él es estadounidense en el Zodíaco. Sí. ¿De dónde era él? Es ahora, está bien, pero así él era un tipo americano de los años 70, es que no sabemos el... ¿Qué era él, verdad? Puede ser brasileño. Puede ser, puede ser. ¿Puede ser alemán? California. Hay gente que dice que él era inmigrante. Litoral de California. ¿Y cuántas personas mató este tipo? Fueron 7, voy a adivinar. ¿Adiviné? No sé si fueron 7, pongo una lista aquí. De los que estaban hablando de los países con más asesinos seriales. Ah. Estados Unidos. Pero es lo que ella dijo también, tal vez es porque allá hay más investigaciones, ¿no? Después sigue Rusia. Espera. Espera, vamos a regresar. ¿Cuántos hubo en Estados Unidos? Voy a buscar el número aquí. Y pico. Es que aquí está disparado. Ah, no tiene el dato así, tipo millón. Está bien, antes decimos el top 5 porque quiero llegar al top 5. Rusia, Reino Unido, Alemania y China. Brasil ni siquiera está entre los 10. ¿Alemania? ¿Alemania, papá? Alemania. Vaya. Pero Alemania sí tiene unos casos bastante oscuros, unas cosas, ¿por qué? ¿Por qué crees que existe alguna relación tú en tus estudios de culturas son más propensas a... No lo sé. Creo que en países así, por ejemplo, los casos que yo veo que son de Rusia, de Alemania, no sé si tiene algo que ver con el país frío, la gente más aislada, ¿sabes? Por eso es que Brasil está tranquilo. Sí, entonces allá en Alemania hay muchos casos de personas que encierran gente en el sótano por años, ¿entiendes? Hubo un padre que encerró a su hija durante 24 años en el sótano. Basta recordar que la película Bastardos sin Gloria trataba de eso incluso. Ya lo revisé. Déjame ver aquí. Espera. Espera, pausa. Solo para decir, esto de aquí es muy fuerte. Este tipo es considerado un asesino serial porque esta historia es muy fuerte. Es el tipo que encerró a su propia hija, ¿no? Sí, ¿no? En el sótano y él violaba a la hija. Era algo muy loco. Con ella y luego tuvo hijos con ella. Los hijos vivían ahí en el sótano. Él vivía con la esposa en el piso de arriba y nadie descubrió, creo que fueron 24 años, si no me equivoco. Caray. Mira, para que te des una idea de los números, ¿ok? Sí, que son casos registrados. En Estados Unidos hay más de 3,000 casos registrados. ¿En la vida? En la vida. Está bien. El segundo lugar, 300, vaya. O sea... ¿La policía es mala? Ahí, el Reino Unido, 160 casos registrados Alemania, 100 casos China, 100 casos Sudáfrica, 90 casos. O sea, Estados Unidos allá arriba, mira. Está bien, hablaste del frío en Alemania y eso, Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, exacto. No, hay una, no sé. ¿Hay alguna? Con... Medios. ¿Tiene algo que ver con... ¿Existe alguna relación? Estoy tratando de platicar contigo desde esa perspectiva y así, de mucho guión que lleva a la persona a escribir mucho, a pensar mucho, a elaborar la fama. ¿Hay algo? Pero en realidad esa es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos hay tanta gente intentando ser asesino serial? No sé si hay una respuesta. No sé si comida rápida. Alimentación. Debe estar relacionado con la alimentación. La comida es muy mala. Sí, y también tenemos el tema de las armas, ¿verdad? Tiene sentido, obviamente, sí, una política de armas más accesible. Hay quienes dicen que es la mayor potencia del mundo. Pero hay una sociedad más drogada,
Una sociedad más, digamos, presionada y eso tal vez frustra más. Creo que tal vez la mentalidad, no, no sé. Así que, ay, no tengo la menor idea. No, no, todo bien, sí. En el caso brasileño, ¿cuál crees que es el principal? ¿Quién es el zodiaco brasileño? ¿De asesinos seriales? Sí. Es que aquí los casos de asesinos seriales que conocemos, creo que no hay ninguno que haya quedado como un misterio sin solución, ¿verdad? Pues sí. Pero, por ejemplo, tenemos al maníaco del parque, ¿no? Que era aquí en Sao Paulo incluso. Sí, conozco bien el caso, que mataba ahí en el parque de Ibirapuera bastante, ¿verdad? Él está vivo y tenía una situación en la que parecía que podía salir de la prisión. Creo que en 2027 Entonces él está preso. él sigue preso, pero estaba leyendo algunas cosas que dicen que a veces por recomendación médica y así, él podría quedarse más tiempo preso, pero él tenía una previsión de salir de la cárcel. También teníamos a Pedriño Matador, ¿te acuerdas que después hasta hizo un canal en YouTube? Él hizo podcast, se volvió youtuber. Sí, se volvió youtuber. Desorden, porque aquí pensé que Vilela no lo llevó. Si él murió, él estaba ahí todos los martes, especialista. No, no lo llevó. Ya basta de crímenes. Respeta a Vilela también, carajo. Para. Está bien, ese caso de Pedriño Matador no me acuerdo cómo fue. Pedriño Matador, pues él decía que era un vengador, ¿no era así? Que él mataba a personas que ya habían cometido un crimen o que tenían algo en su contra ahí dentro de la prisión, tanto que fue arrestado. Vengador. Sí, él fue arrestado y fue aumentando su condena dentro de la prisión, ¿verdad? Porque mató gente ahí adentro. Entonces él se defiende de esa manera, como diciendo, no maté a nadie sin motivo. Creo que él no quería volver, hermano, porque también sería una mierda si se apresuraba. Yo ya pensé en eso, ¿sabías? Como mira, él no fue con Vilela, pero sí fue a un podcast, ¿ok? Sí fue. Podcast, me acuerdo que él fue. Oye, pero si no me equivoco, una vez me mandaron un DM preguntando si yo tenía interés en entrevistarlo antes de que muriera. Oye, Eso es importante. porque creo que él quería ir a hablar con personas, ¿no? Tener visibilidad. No sé si es para defenderse o qué es. Eso es lo que quería saber, si la mente de la persona que asesina siente culpa, arrepentimiento, o si es algo como, no, voy a explicar lo que hice para que ustedes vean y digan felicidades, Pedriño. Entonces, creo que hay casos en los que sí, tanto que tenemos algunos casos de personas que van a la cárcel y ahí se convierten a la religión dentro de la prisión, se vuelven pastores, ¿entiendes? Eso pasa mucho. Yo pensando en eso, imagina, mano, el tipo que es tu pastor, el tipo que está bien, que existe el arrepentimiento y todo eso, pero yo, Mauricio, hablo por mí. Yo no confiaría mucho, ¿no, hermano, en un tipo que mató a 400 personas. Ahora el tipo está ahí diciendo, gente, les voy a decir lo que es mejor para su vida. No se puede, ¿verdad? No se puede. Yo creo que hay mucho análisis psicológico en este caso también, ¿verdad? Porque hay algunos tipos que dicen, no, ellos son psicópatas, son sociópatas, que entonces manipulan a la persona para que parezca que está arrepentido, pero en realidad no es eso, es solo para salirse con la suya. Ahora creo que hay otras personas que sí tienen posibilidad de convertirse, creo que depende mucho del caso. ¿Cuál fue el caso que comentaste en tus redes sociales que tuvo más repercusión, que hasta lo viste y dijiste, oye, a la gente le gusta saber de esa historia? Mira, sé que el video que más se hizo viral en el canal sobre casos criminales ni siquiera era de un asesino serial, pero creo que llamó la atención porque era un niño, creo que tenía 13 años. Siempre que se trata de un niño. Creo que las mamás lo ven, ¿verdad? Sí, cuando es un niño. Y fue un caso muy fuerte porque él, no recuerdo exactamente el nombre de la niña, pero era una niñita que vivía cerca de él y terminó matándola, o sea que un niño mató. Sí. El niño tenía como 13 años, no sé si no me equivoco. Él mató a la niña y luego ella desapareció, ¿verdad? Hasta que descubrieron lo que había pasado, ella estuvo desaparecida un tiempo y entonces en todo el vecindario estuvieron repartiendo folletos, preguntando a los vecinos qué había pasado. Ese niño participó en la búsqueda, él fue a intentar ayudar y entonces su familia empezó a sentir un olor muy fuerte en su cuarto y no sabían qué era. Y él tenía unos pajaritos ahí, pensaron que era eso y así, pero el olor solo fue aumentando. Y entonces descubrieron que él había puesto el cuerpo de ella dentro del colchón. Su colchón era un colchón tipo colchón de agua, ¿sabes? Y entonces el cuerpo de ella estaba ahí adentro y él estuvo durmiendo todos esos días en el colchón mientras ayudaba en las búsquedas, ayudando a buscarla. Y ella estuvo ahí todo el tiempo. ¿Eso también pasó en Estados Unidos? Y bueno, sí, arruinó mi almuerzo. Hasta me quedé sin palabras, qué jodido. No, fue terrible. Bueno, fue muy fuerte. Este es el fin de las suposiciones. No, pero así, sí, está bien. ¿Cómo es que, por qué? ¿Cuál fue la motivación? Obviamente no existe motivación, pero ¿qué alegan? Entonces, este caso lo vi hace un tiempo, no recuerdo exactamente. Sé que la niña fue a su casa, ahí en el patio, para jugar. Creo que solían jugar juntos.
Y pues, no sé, puede que esté diciendo algo incorrecto sobre este caso, pero no sé si fue como medio accidental, que ella se desmayó y luego él solo terminó matándola y entonces dijo, híjole, ¿y ahora qué hago? Voy a esconder el cuerpo. O si realmente tenía la intención, no me acuerdo. Exacto, solo me acordé de este caso ahora porque se hizo muy viral. Creo que llamó mucho la atención pensar en eso. Porque entonces ella se hizo conocida como la chica del colchón de agua. No, Puta, ¿no? Incluso hay esa serie, ¿no? Adolescente. Sí, la adolescencia. adolescencia, ¿no? Que aborda, incluso es de Netflix también, si no me equivoco. La recomiendo, creo que todo el mundo vio esa serie que muestra la mente de un psicópata que es de los mejores actores que he visto en mi vida. Es muy bueno, es un chico de unos 15 años tal vez. Es una serie inglesa, ¿no? En la que retratan cómo es el pensamiento de un chico psicópata que decide matar. Mencionaste a Thelma. Sí, trabajaste con Thelma en la ex. Thelma vino aquí. Y Thelma hizo un episodio que asustó a mucha gente. El episodio Sí, sí. Tú sobre ese tema, mira la charla que tuve con Thelma sobre crímenes que están ocurriendo en la vida real, en Discord y todo eso. ¿Iba a hablar de eso ahora? Eso es lo que quería preguntarte. ¿Estás observando más crímenes, menos crímenes, una sociedad más asesina o menos asesina? ¿Cuál es tu visión, verdad, como especialista en el tema? Eso de Discord me preocupa bastante, ¿sabes? Me enteré de este tema recientemente. De hecho, fue por el día en que estábamos grabando el podcast. Y entonces una de nuestras invitadas, ella ayuda a la policía con casos así. Así que ve muchas cosas dentro de Discord. Y cuando ella nos contó lo que estaba pasando, me horrorizó mucho saber que esas cosas pasan aquí, en la ciudad en la que estamos. Y es muy fácil el acceso, ¿verdad? Creo que por eso es importante darle visibilidad a esto. Sí, incluso para los padres. Sepan qué es Discord. Porque mucha gente vio esa serie Adolescencia y se quedó en shock diciendo, no, eso no es real, es imposible. ¿En serio? Mucha gente. Mi hijo no es así, mi hijo es bueno. No, exacto. Y es muy bueno que ellos toman a un niño muy bueno, ni un niño buena onda que termina haciendo la cagada. Es que para la familia no está haciendo nada. Muchos padres piensan, mi hijo está jugando en su cuarto todo el día, no está haciendo nada malo. Pero hay que observar, esos servidores de Discord tienen así miles de miembros que se quedan viendo las transmisiones más horribles. Y son tipo adolescentes que les piden a muchas chicas, ¿verdad?, que hagan cosas, hasta maltratar animales, incluso como cortarse, cosas realmente extrañas de manipulación psicológica. Y eso es lo que me deja impactada, creo. Porque hay una comunidad tan grande de personas que piensan que eso es aceptable y lo están haciendo cada vez más con niños. ¿Cuál? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál fue tu análisis? No lo sé. No sé si hay mucha manipulación ahí, si hay una persona que tal vez... Tipo, para que seas parte de mi grupo, Tienes que hacerlo. Sí, no lo sé, porque, por ejemplo, tenemos a los dueños de esos servidores de Discord, que serían las personas que están controlando todo, y entonces no sé si hay un grupo de amigos ahí que termina haciendo que eso sea aceptable, ¿sabes? Si él lo está haciendo, yo también lo voy a hacer porque puedo. Sí. Y eso despierta el lado más violento que la persona tiene. No sé. oye, Gil, hablaste de lo sobrenatural. Hay mucha gente que atribuye la causa de la situación a lo sobrenatural. Mira, lo que quiero entender, porque obviamente no eres psicóloga, ¿verdad? Tú haces tu contenido, pero estudias mucho y tienes observaciones. ¿Qué es lo que ves como motivadores? Entendí que, por ejemplo, el tipo ese del BTK, él es un tipo que de alguna manera estaba buscando protagonismo, no sé, quería llamar la atención. El tipo debía estar con la vida, el tipo debe estar loco, obviamente. Ajá, es que ya no existe ese término de loco, ¿verdad? El tipo tiene alguna condición que hay gente que lo lleva a lo sobrenatural, que dice, recibí un mensaje, recibí el... ¿Y tú qué piensas de eso? Tu posesión demoníaca. Sí, por posesión demoníaca. Sí, hay mucha gente, incluso hay algunos asesinos seriales que dicen, hay uno que se llama el hijo de Sam, se hizo famoso, él decía que el perro de la vecina estaba poseído y le pedía que hiciera cosas, ¿verdad? Así es, hay muchos casos así, es un hecho. El famoso fue mi perro quien lo dijo. Exacto. Yo actuando como perro. Sí, que era el perro poseído por el demonio y le pedía que hiciera cosas y él las hacía, pero creo que no. Espera, no, vamos a quedarnos en eso. Vamos a acercarnos a esto. Pero entonces, ¿cómo es el perro? Incluso hay un documental muy famoso en Netflix que habla de los hijos de Sam, que son los tipos que hablan de culto satánico, de posesión demoníaca, que fueron los que entonces... Pero ¿qué es lo sobrenatural para ti? ¿Qué es lo sobrenatural y qué es una esquizofrenia, por ejemplo? Entonces creo que es una línea muy delgada, porque creo que hay personas que deben tener alguna condición de salud mental o una esquizofrenia, una neuro o alguna otra cosa.
Exacto, algo que hace que realmente crean que hay alguien ahí, o están viendo algo que está pidiendo para La palabra que está en su cabeza en realidad es espíritu y no él. mismo. Pensando, Exacto, no es él. Es que si él no hace eso, si no mata a esa persona, algo muy malo le va a pasar a él o a su familia. Pero ahí ya es una cuestión que tienes que tratar la salud mental, ¿verdad? entendí. Entonces hay muchos casos en los que el tipo mata pensando que está haciendo el bien. ¿Sí? Exacto, porque en su cabeza él tiene una condición. Por eso es tan importante. Hay muchos de esos casos en los que los tipos vienen de hogares abusivos, ya muestran señales de problemas de salud mental desde niños o sufrieron algún accidente en la cabeza, algo así. Pero la familia nunca lo trató, nunca buscó ayuda y entonces eso fue desarrollándose hasta que la persona llegó a matar a alguien. Entonces creo que hay muchos casos en los que si desde el principio la persona hubiera recibido tratamiento o medicación, eso podría haberse evitado. Carajo, claro que no es la regla, ¿verdad? No todos los tipos que dicen algo así realmente tienen esquizofrenia, pero ¿verdad? ¿Tiene relación con cosas así de, ¿ya viste algún caso de un tipo que mató a alguien porque Dios le pidió que matara? Dios, creo que sí. Tener ese lugar así como donde el bien, El bien, creo que debe haber, de pensar que fue Dios, pero la mayoría de los que he visto es eso, es tener, porque John Lennon, él fue asesinado por un tipo que creía que estaba salvando su vida. Que él leyó, creo que John Lennon pedía. El libro que más le gustaba a John Lennon era El guardián entre el centeno. El tipo leyó el libro e interpretó que John Lennon estaba pidiendo que lo mataran y él pensó que estaba haciendo una buena acción. sí, eso también pasa. Y entonces son personas que necesitaban tratamiento, ¿verdad? Necesitaban ser tratadas y al final, Cuando abordas estos temas te da miedo. Sé que tienes la parte periodística, pero te da miedo en el sentido de, caray, ¿estoy hablando de un tipo así? Es una cosa en Estados Unidos. Estás hablando de un tipo que mañana no va a estar libre y que va a estar preso toda la vida. Ahora estás hablando de alguien que, caray, vive en Minas Gerais y hoy es pastor. Sí, no, yo creo que sí da miedo, tanto que hablo de algunos casos brasileños, pero prefiero hablar de los casos más famosos, de los que ya hay mucha gente hablando, que ya tienen documental, porque así me estoy basando en eso y creo que, sabes, no queda como que soy yo la que está diciendo. Pero hay algunos casos que me dan miedo, por ejemplo, casos que están ocurriendo ahora. Yo siempre espero para ver cómo se desarrollan, qué va a pasar, si va a haber una sentencia, si va a haber juicio, porque hay muchas cosas que también cambian, ¿verdad? Me preocupa como hablar de un caso. Recientemente hubo un caso que creo que también fue aquí en Sao Paulo, el de Vitoria, no sé si te acuerdas. Fue un caso que tuvo mucha repercusión también, porque en un primer momento cuando la encontraron dijeron que no tenía cabello, que tenía una bolsa en la mano. Y entonces se desató una ola de, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y luego fueron pasando los días y dijeron, no, no es que alguien le rapó el cabello, es por la descomposición del cuerpo que el cabello ya se había caído. Dios mío, entonces ahí empieza esa cosa de como ya dar la noticia sin saber y luego después todo cambia y al final entendí, ¿entiendes? Entonces yo siempre prefiero que haya una investigación. una investigación, hasta porque la opinión pública termina destruyendo mucho los casos, ¿no? Ya he visto muchas historias en las que la opinión pública, el caso Evandro mismo, sí, la opinión pública decidió involucrarse y hasta hoy no sabemos qué pasó, no. Exacto. Y perdón por interrumpirte, pero es porque a veces los medios terminan estorbando. ¿Recuerdas el caso de Eloá? Sí. Exactamente. Que también podría haber sido diferente si no hubiera habido una intervención, ¿verdad? Entonces, creo que se necesita mucha responsabilidad. Siempre que voy a hablar de estos casos, me pongo a pensar cómo sería si la familia de la víctima estuviera viendo, ¿sabes? Para intentar hablar de la forma más respetuosa posible, porque creo que no se trata del asesino, de lo que hizo. Más bien se trata incluso de homenajear lo que le pasó a la víctima, una persona que tenía una vida ahí, que perdió la vida, e intentar sacar algo de eso. Por eso me gusta mucho hablar de casos, de personas que pasaron por algo, pero lograron sobrevivir o lograron escapar. Entonces tenemos muchas historias así, ¿sabes? De mujeres que fueron secuestradas por un tipo, estaban ahí siendo torturadas, a veces abusadas, pero ellas lograron encontrar la manera de manipular a la persona para poder escapar. ¡Caray! Ni me digas, eso es lo que quiero saber el lado de la manipulación contra la manipulación, sí. Por ejemplo, esos tipos mismos de los que hablamos, que son psicópatas o a veces muy narcisistas, a veces ya hablé de por lo menos 2 o 3 casos en los que secuestraron a una persona. Ella estuvo ahí en cautiverio por un tiempo, teniendo que sufrir varios abusos, torturas y todo eso, pero ellas se mantuvieron firmes y dijeron, no, yo voy a entrar en la cabeza de ese tipo. Y entonces ellas como que siguieron la corriente de ellos,
como agradecer, agradar, intentar tener un contacto más personal, saber sobre su vida, saber cuál es su nombre, que él contara un poquito por qué estaba haciendo eso. Y ahí vemos que esos tipos quieren atención, ¿sabes? Quieren abrirse, quieren contar. Y con el tiempo ellos se fueron relajando, como confío en ella, a lo mejor esta vez no la voy a atar. Y en una de esas ellas lograron escapar, ¿entiendes? Lograron huir. ¿Qué consejos das? Yo sé que eso, ¿qué consejos das en caso de que la persona, tú que ahora estás siendo secuestrado y estás, vamos allá, preparando, ¿no? Top 5 consejos para salir de un cautiverio. Dios mío, ¿te imaginas? No, pero ¿qué fue lo que viste? Porque al principio de esta conversación me dijiste, Mau, muchas de las cosas que observo son incluso para cuidarme, ¿no? De lo que puede pasar y tal. Entonces, ¿qué harías en una situación así? Entonces, Yo creo que hay algún aprendizaje. Lo captaste. Sí, creo que hay algunos consejos que son útiles. Por ejemplo, una cosa que vi en un video de una chica hablando una vez es que, por ejemplo, si te están abordando en la calle, tipo que alguien te diga, entra en mi camioneta. Es mejor que hagas un escándalo y hagas ruido ahí mismo donde estás y no entres a la camioneta. O sea, nunca vayas al segundo lugar al que la persona quiere llevarte. Porque si, por ejemplo, si la persona está dispuesta a dispararte porque no entraste a la camioneta con ella, imagina lo que puede hacerte en un lugar alejado sin que nadie vea. Entonces, a veces lo mejor es que intentes huir, correr, gritar ahí en la calle, en vez de entrar con alguien a algún lugar, ¿entiendes? Ya las malditas películas de asesinos seriales están haciendo que los tipos no se acerquen a las mujeres en la fiesta. Que el tipo se acerca, ¿quieres un trago? Cállate, ya valió. Es por culpa del asesino serial. Ya valió, porque una cosa está llevando a la otra, porque la gente tiene miedo. Sí, pero es cierto, yo creo que hay un límite. Tampoco tienes que tenerle miedo a todo, ¿verdad? Pero hay algunas cosas a las que prestar atención. Pero bueno, vamos allá. Dijiste que estás soltera a los 32 años, ¿cierto? Normal, la vida sigue. Está bien. Pero al mismo tiempo, estar consumiendo eso todo el día, ¿no te da como una paranoia? El tipo llega y te dice, oye, ven a mi casa, y tú dices, ni de broma, vas con un cúter. Sí, no, tampoco es tan así. No es no. ¿Llega armado, chico? No, yo creo que, o sea, lo básico para toda mujer, y creo que todo el mundo piensa así, es que tipo, si no conoces al chico en persona, nunca lo has visto, no vas a salir con él para ir a su casa en la primera cita, ¿verdad? Tipo, yo soy la persona que prefiere encontrarse en un lugar público. Sí, sí, conocer a la persona, pero yo no soy paranoica a ese nivel, seguro. O sea, hay algunas cositas que hago en el día a día que creo que son útiles, pero si vivimos así tampoco vivimos, ¿verdad? Está bien. ¿Cuál es el tipo de persona? No sé, estoy en un bar y este tipo aquí, no sé si es un asesino serial, un criminal. ¿Qué crees que has notado como patrón? Para que lo mires y digas, oye, este comportamiento es medio extraño. Generalmente, ¿cómo son ellos? No sé, creo que para abordar así en el día a día es un poco más difícil, ¿no? Creo que lo básico es que siempre tengas cuidado con todas las personas. Pero no hay algo de seducción. Por lo que sé, el tipo es muy seductor, sí. Generalmente el asesino serial es un tipo que, pues, para convencerte de ir a su casa, sí. No todos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los asesinos seriales de los que más se habla hoy en día es Ted Bundy, que mató a más de 30 mujeres. Y hay personas que sobrevivieron a él, mujeres que sobrevivieron, que dicen que él era encantador, que ellas lo encontraban guapo, que él era un tipo, como un tipo medio galanteador en quien ellas confiaban, al punto de subirse al auto con él. Y luego, cuando descubrieron quién era, también pusieron a Zac Efron, que puede ser un poco difícil. Pusieron a Zac Efron para interpretar al personaje. Pero, ¿sabes? No lo critico tanto porque creo que a veces la gente tiene en la cabeza que cuando vean a un asesino serial o a un criminal, lo van a saber porque va a tener una apariencia específica. Puede ser cualquier persona. Entonces creo que es importante que pongas a un chico guapo porque sí, puede ser un chico guapo. Entonces, pero es aterrador que me digas eso porque me cuentas la historia del tipo que era pastor, no es pastor allá, el Bequetá, el BTK, el Pico, el BTK, el Pico BTK, el Burger King, el Burger King, el Burger King, el BK, la Oprah, el McDonald's le dio el nombre al tipo, ¿no? El Burger King. El Burger King, vamos allá. Tú me contaste la historia de ese tipo y es muy extraño, ¿verdad? Porque él es exactamente el extremo opuesto de un perfil seductor, es un tipo casado, con hijo y todo eso, y de repente de la nada, después de 40 años, no fue algo a los 16 años, 18 años, hay algo que haga que la persona tenga una ruptura y empiece a delinquir. Entonces el BTK, a él le gustaba usar ropa femenina, a veces usaba máscara, o sea, no era un tipo que abordaba a las personas así, ¿entiendes? Él se metía en las casas, ¿entiendes? No. No. Sí, no tenía esa cosa como Ted Bundy que él se ponía a hablar con las mujeres, ¿entiendes? Sí, entonces creo que depende mucho del perfil de cada uno de los tipos.
El BTK yo lo veo más como un tipo más retraído, como más en lo suyo, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene la iglesia y luego tenía una segunda vida donde hacía eso. Entonces, ¿pero qué es ese momento? Porque yo entiendo cuando el asesino es joven, no sé, el tipo tiene 20 años de edad, entonces ya tiene pensamientos de adolescencia, que ya tiene traumas, no sé qué, y decide ejecutar cuando tiene 18 o 20 años. Ahora, el tipo que ejecuta cuando empieza a ser asesino a los 45, 50 años, ¿qué hace que pase eso? ¿Qué lo motiva? ¿Qué observas tú? ¿Hay algún motivador? Así, yo creo, hay algunos traumas, por ejemplo, hay mucha gente que dice que a veces hasta un accidente que la persona sufrió y eso cambia algo en su mente. El caso de la moto es, La mayoría de esos casos es cuando eres niño, ¿verdad? Dicen que hay una región específica de la cabeza que cuando te golpeas te deja, es que es muy fuerte, ¿no? Decir esto, porque yo no soy nada de médica ni psicóloga, pero tipo muchos casos de, ay, se golpeó esa región y entonces afecta la empatía que tienes, ¿entiendes? pierdes la empatía. Sí, o sea, no ves a la otra persona como otra persona a la que estás matando, es como si fuera cualquier cosa, ¿entiendes? No tienes esa cosa que nosotros, por eso creo que es interesante, o sea, tú y yo normalmente vamos a pensar de esa manera, pero esas personas... Te quedas fascinado con la historia porque piensas, caray, ¿cómo es que el tipo no tuvo ni el mínimo de empatía en esta situación? Exacto. O sea, ¿cómo lo hizo? Él tiene... Una cuestión mental diferente a la tuya, sí, y él toma otro camino. ¿Y cómo es la vida de ese tipo después del asesinato? Por ejemplo, en la cárcel, ¿cómo funciona? Porque sabemos que aquí en Brasil el violador no tiene una vida tan fácil en la prisión. Asesino serial, él es un tipo que se queda en una celda solo, hace muchos amigos o mata más. Sí. No sé si todos ellos se quedan en celdas aisladas, pero por los que ya he visto presos, incluso esos que dan más entrevistas, normalmente se quedan solos. Y lo que es extraño es que reciben muchas cartas en la prisión de admiradores, ¿verdad? Sí, amigo. Y luego se convierte en documental. Exacto, exacto, como cartas de amor, personas que quieren casarse con ellos o incluso gente que quiere decir que no fueron responsables de los crímenes, ¿entiendes? O sea, queriendo quitarles la culpa. Te fascina la mente humana. ¿No te fascinan también esas historias? Por supuesto, yo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas mujeres que le mandan mensajes a su potencial asesino? Y lo que me parece más extraño es que no es solo una. Ellos reciben miles de cartas, ¿entiendes? De admiradores. Es que creo que hay mucha gente a la que le gusta ese lado mórbido, ¿no? Recuerdo que una vez fui a un museo que me horrorizó. Salí en 5 minutos porque pensé que era otra cosa. No investigué, debía haber investigado antes de ir, pero es un museo que está en Los Ángeles. Se llama Museo de la Muerte. Y ese museo es horrible. Es un museo que básicamente muestra fotos muy explícitas de crímenes. Hay una pared, por ejemplo, que es solo de accidentes de auto. Entonces, de web en un lugar, ¿no? Sí, el rostro de la muerte. Eso. Es eso, es gore, así. Es para quien le gusta ver sangre. Vas a ver, hay una cabeza dentro de la basura, ¿entiendes? Y muchas veces ni siquiera tiene el nombre de la persona. Está como accidente entre la calle tal y la calle tal. Mentira, no, para. No, estás diciendo algo que no tiene sentido. Hay un museo de eso. ¿Hay un museo de eso? Sí, y al lado hay un McDonald's, sí. Normal. Así, en una calle súper famosa. El BTK está ahí al lado. Después está la tiendita, el tipo pone el brazo, ellos compran souvenirs. Ellos compran, es como una atracción turística, ¿me entiendes? Sí, como cosas para hacer en la ciudad. ¿Fuiste a ese museo? Fui. Pero te juro, entré, seguí el camino solo para poder salir y me fui. No pude mirar. Tanto que la primera foto que hay, sí, las primeras fotos son de un caso que también es muy famoso en Hollywood, que es el de la Dalia Negra, que es un caso sin solución hasta hoy, que ella también fue encontrada. Su cuerpo estaba de una forma terrible, así estaba partido a la mitad. Y yo nunca había visto fotos tan explícitas de la escena del crimen. Ellos tienen todo ahí. Y me quedé muy horrorizada, mucho, porque por más que cuente sobre estos casos, no soy la persona que se la pasa viendo fotos. O sea, leo sobre ellos, pero no me gusta estar viendo. Además, me pongo mal con la sangre, ¿ok? Sé que es súper contradictorio, pero no me gusta ver. Y tanto así que, por ejemplo, ya me han ofrecido hacer cursos de peritaje y todo eso. No sé si tengo el estómago para... ¿Será que no te enfocas en este tipo de tema justamente porque es lo opuesto a lo que eres? ¿Sí? Y de alguna manera intentas... entender, ¿verdad? Puede ser. Carajo. Y ahí es muy, muy explícito. Hay cosas del caso de O.J. Simpson, ¿sabes? Hay muchas cosas. Y luego hay una sala que es solo de asesinos seriales. Entonces hay cuadros que ellos pintaron, hay archivos del caso. Esa parte incluso es un poco más... Ya, la gente se interesa más porque tiene algo más investigativo. Sí, que está al lado del tuyo, de derecho. Sí. Pero la cabeza en la basura es pura morbosidad.
Sí, hay cosas de la Segunda Guerra Mundial y es una pared grandotota, así llena de fotos. Incluso estaba viendo unos videos en internet sobre eso. Hubo unos youtubers que fueron allá para hablar del museo y entonces hubo una que comentó que se enteró, y no sé si esa información sea verdadera, pero que los dueños del museo a veces reciben llamadas como de, oye, hubo un accidente en tal calle, y ellos van corriendo allá a tomar fotos para ponerlas en el museo. Es Primicia Mortal. Es lo que iba a decir. Buitre Primicia Mortal es una película. Le estaba diciendo a Gu antes de empezar, estábamos ahí platicando en el café sobre tener una serie estamos hablando, en realidad esto de aquí es un gran compilado de series para que veas qué es lo prohibido en la TV, ¿no es así? Como es Bandidos en la TV. Bandidos en la TV, ¿ya viste ese genio, eh? Bandidos en la TV es una serie que ocurrió en Manaus. En realidad no es una serie que ocurrió en Manaus, fue un caso que pasó en Manaus, que era como el Datena local, por así decirlo, ¿no? Presentador, periodista de noticias, ¿no? De crímenes y todo eso, que era ese tipo de programa de la tarde, 2 de la tarde. ¿Sabes cuando estás almorzando? Estás ahí entre el risotto y los frijoles, luego miras la tele y hay un tipo decapitado, que eso es Brasil, eso nos gusta. Sí, ese tipo, en realidad no creo que sea Ellington, algo así, Washington, algún nombre de ese tipo. Él era el presentador, ¿entiendes? ¿Verdad? Algo, huevo, hay una bu ahí. Él como presentador de este Wallace Sousa, Todos se equivocaron. era con W. ¿Qué dije yo? Dije Washington. Wallace Sousa era el presentador local y su programa tenía una audiencia, como el de Siqueira Jr. Y después se descubrió a través de investigaciones que él estaba de alguna manera relacionado con los crímenes que él condenaba. Entonces nadie entendía cómo era posible cómo es que ocurría un crimen, acababa de pasar y el tipo ya estaba ahí como reportero. Estamos aquí, mira, 5:30 de la mañana, parece que alguien murió aquí en una pelea de billar y quien de alguna manera posibilitaba que esto sucediera era el propio presentador, que después se convierte en diputado federal. Incluso hay una gran cuestión porque mucha gente decía que él era culpable y también hay quienes dicen que no era culpable. Entonces, ese debate sigue abierto, ¿no? Sí, ¿y qué sería eso? Que tú mismo promuevas el crimen para beneficiarte. Ganar dinero con eso. Ganar dinero con eso. Y entonces te pregunto, ¿tú lidias contenidos sobre crímenes? Tú cuando hay un crimen, de alguna manera, carajo, estás ahí, ¿no? Involucrada, ganas tu visibilidad y todo eso. ¿Cómo haces esa curaduría de lo que hablas y de lo que no hablas? Entonces creo que para mí es mucho esa cuestión del misterio de la que hablé. Prefiero tomar esos casos que tienen un misterio detrás, algo que podamos sacar de eso. Y hay algunos casos que, por ejemplo, casos brasileños, ya ha habido gente que me pidió que no hablara sobre ellos. Porque recuerdo que hubo una vez que hablé de un caso que era de un lugar, no, pero no era un crimen, era algo sobrenatural que pasaba en ese lugar. Solo que ese lugar solía ser un convento de monjas y entonces las monjas me pidieron que quitara el video porque no querían que quedara como algo, ¿sabes? Estigmatizado. Sí, y pues no me importa, ¿sabes? No me importa no hablar sobre eso. Creo que hay algunos casos también que son más fuertes o que son muy recientes que a veces todavía es muy difícil para la familia. El famoso todavía es muy pronto. Sí, exacto. Acaba de pasar o también como hablar, pero de una manera que seas respetuosa, ¿sabes? Creo que hay que tener ese filtro porque muchas veces cuando estamos hablando de estos casos pensamos como si fuera una película, una serie porque está lejos de nosotros, ¿no? No parece real, pero hay personas para quienes eso fue muy real y que les pasó. Entonces imagina, ¿no? Si le pasó algo a alguien de tu familia y luego ves un video, no sé, sensacionalista o que está hablando de una forma no muy adecuada, entonces trato de pensar por ese lado. ¿Verdad? Si te pones a analizar, está medio jodido, ¿no? Porque está bien, una cosa es la historia de Susan Richthofen. Ajá. Que es muy popular, ¿verdad? No, pero hasta el tío de Susan Richthofen no tiene nada que ver con Susan Richthofen. Y de repente él está involucrado en una historia que carajo sí, que es una mierda para la familia, para todos, ¿verdad? Creo que hay mucho dolor que se va entrelazando, ¿sí? ¿Cuál es tu objetivo a fin de cuentas? Porque estás haciendo videos y tal, y te estás convirtiendo en una voz importante, ¿no? Y cuando decidiste ser abogada, no imaginabas que ibas a ir por ese camino. ¿Tienes pensado tipo, oye, ¿cuál es el próximo paso? Voy a hacer un documental, voy a escribir. ¿Tienes ganas de eso entonces? Creo que para mí va mucho por esa cuestión educativa, ¿sabes? Sí, creo que lo que la gente pueda sacar de esto siempre es bueno. Hay mucha gente que me manda mensajes incluso de, no sé, creo que hay personas que ven estas cosas como una forma de controlar la ansiedad también, ¿sabías? Incluso hay una explicación, tiene que ver con controlar la ansiedad. Es algo de lo que la gente habla más cuando se trata de películas de terror, ¿verdad?
¿Por qué a la gente le gusta tanto ver películas de terror si saben que se van a asustar y sentir miedo? Pero dicen que, por ejemplo, a veces si estás muy ansiosa vas a ver algo que te genera una ansiedad controlada. O sea, va a tener un principio, un desarrollo y un final ahí, y luego se va a acabar y no se va a quedar contigo. Y creo que a veces si ves un caso de esos que está cerradito, como que te da una, ¿sabes? Puedes ver la historia completa, entiendo. La tensión se va porque tiene una resolución. Sí, o sea, puedes ver el final. Tanto que eso no pasa, por ejemplo, con casos de misterio sin solución, ¿verdad? Uno se queda tenso. Exacto, ¿qué pasó? Pero hay mucha gente que me dice eso. Entonces me gusta esa parte más educativa, creo que es muy importante. Que, híjole, el tema del crimen está en auge porque las personas tienen más ansiedad. Ahora me llevaste a un lugar en el que nunca me había puesto a pensar. Es algo para reflexionar, ¿verdad? Que el tipo que termina ahí, Hoy también tenemos un aumento de películas de terror, ¿verdad? Cada vez hay más películas. carajo, una vez escuché a un tipo decir que sí, obra, mira qué loco eso. Ese tema llegó a surgir. Las obras musicales solo mejoran la vida de las personas cuando tienen un cierre en la nota con la que inicia la composición. Entonces, si empiezas la canción en do y la terminas en una tensión, no sé, en una cuarta aumentada, como dicen, ¿no? Así, la persona sale de ahí tensa y su semana no es muy buena. Interesante, porque tiene sentido. Tana, listo. Se acabó. Se acabó, él se va tranquilo a casa. Exacto, puede tener mucho que ver con eso. Puede ser. Entonces, dependemos entonces de la policía brasileña para curar casos de ansiedad. Resumiendo todo, Es eso. Resumiendo, carajo, la policía necesita mejorar nuestra ansiedad. Las crisis de pánico están ocurriendo porque los casos no se están resolviendo, pero de alguna manera tiene sentido porque el tipo piensa así, ok, el tipo está suelto, el tipo está impune, ¿no? Entonces es jodido porque cuando tienes una sensación de impunidad también te pones más ansioso. Sí, exacto. Tal vez quieras ver para decir, ok, terminó así, ¿no? O sea, ¿cuál fue la solución? O algo así como, wow, esa persona pasó por eso, pero luego pasó esto y al menos la persona fue capturada. O también, wow, logró sobrevivir. Entonces, de cierta forma, creo que trae alivio, ¿no? hermano, no me detuve a pensar en eso, pero la persona que más me causó ansiedad en esos momentos fue Daniel López, maldita sea. ¿Conoces a Daniel López? Lo conozco, o sea, sé quién es, no estoy yo. Si traigo a Daniel López aquí me voy con canas. Canas. Descubrí que él tiene 26 años, apuesta dinero. Mete más dinero en terapia. Daniel López me hace comprar terrenos, hermano, lo hace. Me pongo tenso, Por Dios de la Bahía, está explotando allá ahora por culpa de él. explotando. Él llega aquí al sofá y dice, hermano, va a salir mal, no sé qué, va a salir mal, por Dios santo. Yo no sabía cómo usarlo. Es para la paranoia. Tengo que tener a Daniel López y al tipo que remata lo de Daniel López, ¿entiendes? Que es el tipo del que ella está hablando. Sí, para cerrar y salir bien. Es el terapeuta de Daniel López hablando, hermano. Sí, perfecto. Si el tipo al lado de Daniel López me habla, está loco. Yo respondo. Resuelve mi ansiedad. Hermano, imagina al terapeuta de ese tipo. De Daniel López. Él no tiene terapeuta. Si él tiene terapeuta, está jodido. Se acabó su carrera. Se acabó su carrera. Él va a llegar y decir, chicos, namaste. Irán está atacando, pero relájense, estoy en sismo. Es verdad. Se le acabó el futuro en ese ramo. Se acabó. Se acabó con el oso, nadie compra esa mierda. Qué loco. Está bien, entonces hasta hoy nada de eso te ha afectado. Sí, creo que al principio yo era peor y luego fui tratando de adaptarme, ¿no? De alguna forma. Bien, además de TikTok, ¿qué más estás haciendo? O sea, de contenido, invitaciones, porque también haces muchas cosas, televisión por cable. Casa, sí, entonces tengo el canal y todo eso, trabajo bastante con cine, ¿sabes? Hoy ya hicimos 2 cortometrajes de terror también. ¿Escribes terror? Sí, quiero mucho hacerlo y enfocarme en eso. ¿Y qué tanto está asociada la realidad al terror? ¿O quieres crear historias que no tienen nada que ver con la realidad? Entonces, tengo muchas ganas de hacer algo grande con alguna historia brasileña que tenemos aquí, porque creo que se ha explorado más, pero Brasil tiene muchas leyendas y muchas historias que podrían pegar más, ¿sabes? Satsi. Sí, de hecho, los 2 primeros cortometrajes que hice fueron sobre la leyenda de la rubia del baño, ¿verdad? ¿En serio? Sí, la rubia del baño. Porque yo, cuando era niña, intentaba hacer el ritual de la rubia del baño en el baño de la escuela. Te estoy diciendo, eres rara, carajo, no vengas con esas mamadas. De descarga, un chingo. Y ella dice, no, soy súper normal. La chava que se quedaba en esa mesa como con su vasito. No. Eso yo no lo haría, eso no, amiga, eso tú no lo hacías. Cosa del compadre. Eso sí lo hago, eso sí lo hacía. Lo de eres Jumanji. Eso yo no lo hago, quien lo hace es él. Geraldo jugaba Jumanji. Quien hace eso es Daniel Pires. Daniel López. No, Pires. Pires es satanista. Alguien puta, de verdad, brillando aquí.
también vino aquí. Bien loco. Él es el que hace la Ouija allá, es de tu grupito. Él siempre está tratando de convencerme de ir a jugar Ouija con él. No voy, eso no lo hago. ¿Pero tú crees que eso sale mal? ¿Vamos a hacerlo? Sí. No, vete a la chingada. Vamos a hacerlo, yo tengo un hijo. Estás loco. Cuando hablo de hacerlo, Mi hijo caminando en el techo, Torciéndose en el techo, bajando de cabeza. ¿Por qué carajos no? ya vino aquí el otro que me jodió todo, la historia esa mano. Historia. El tipo que vino aquí, ¿cómo se llama el chico que murió? Daniel. ¿Cómo se llama? Mastral. Daniel Mastral. Él vino aquí. es verdad. Hermano, hay una historia fuerte. Puedo contarla. Daniel Mastral, él vino aquí. Yo y él. No sé quién es. No, es una locura lo que dice. Es un episodio increíble. Si llegaste hasta aquí, qué episodio tan cabrón. Sin embargo, salió al aire el video de Daniel Mastral porque esto está grabado, no es en vivo, ¿ok? Nosotros fingimos que es en vivo. No lo está. Salió el video de Daniel Mastral el día y a la hora de su muerte. Mentira. ¿Qué cosa tan de noticiero, sabes? No lo creo. Acababa de salir el video. Estaba el modo. Estaba ahí en modo estreno en YouTube. Modo de estreno en YouTube. Y la gente quería matar a Mauricio. Aprovechado. No, pero entonces el video se hizo viral, ¿verdad? Porque todos querían verlo. Carajo, Daniel me ayudó a comprar unas cosas ahí. Pero no, disculpa. Compró una cámara y eso, pero así no fue premeditado. No, claro. Fue mucha coincidencia. Yo sería el tipo de Wallace. Es verdad. Habló de que sucediera. Con el toro, Puede haber bandeiros en la TV, puede haber bandeiros en YouTube, pero aquí no, nosotros no. vamos a matar a Ju el día del episodio. Gente, si pasa algo, ya saben. No. Ya valió. Mira la cagada. Yu terminó con neumonía. Vamos a hacer un clip de esta parte. Y fue una mierda. Porque así generalmente el episodio, bueno, generalmente no. El episodio sale a las 11 de la mañana los lunes, ¿verdad? Salió a las 11 de la mañana el de Daniel Mastral y confirman su muerte en internet a las 11:15, vaya. Vaya, fue justo después. Y la gente lo dijo. Lo primero que hace la persona es entrar a YouTube. Es el primero que apareció. Ahí está en vivo. Es su carita ahí. Sale su carita entrevistando. Es verdad, fue estreno. Dios mío, el video estaba así, 1000, 2000, 30,000, 60,000. Estoy sorprendido. Entonces entré a Instagram. Ahora, hijo de puta. Aprovechado, aprovechado. Luego hubo un tipo ahí que fue satanista. El otro ya no es satanista. El demonio en mí. Yo dije, carajo. Pero tranquilo, que ahora se volvió padre. Sí, el tipo se enojó conmigo. Ese tipo es un aprovechado, me estaba destrozando la cara. Yo dije, güey, no manches. Casi despedido, 63 personas, qué miedo. Dios mío, estoy impactada. Una locura. Fue mucha coincidencia. Entonces, no sé por qué hablamos de eso, ¿verdad? Ahora por yo ahora. ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué estamos hablando de su historia? Tú, porque fuimos nosotros quienes hablamos de hacer una invocación aquí. No vengas con esa mamada de invocar, ¿no? ¿Por qué él quería hacerlo? No. Porque él dijo cosas y luego solo pasaron cosas malas después de que vino aquí, ¿sí? Sí, él dijo unas cosas ahí que fueron pesadas, ¿verdad? Y pues en fin, mi vida no fue tan buena después, pero sigamos, qué horror, yo creo. Yo también creo. Ok, entonces eras una niña, como dijiste, ¿no? Sí, una preadolescente curiosa sobre ese tema, sí, ok. Creo que tengo un buen punto para que hablemos. Tú que eres una de las mayores especialistas, conocedoras y entusiastas, ¿no? Del tema del terror. Las 3 mejores películas de terror que recomendarías para que la gente tal vez conozca y le guste. ¿Y por qué te gustan esas 3 películas? Está bien. A mí me gustan mucho las películas de terror psicológico, así que creo que mi favorita de todas es El legado del diablo. El legado del diablo, El legado del diablo. ¿Ya la viste? No, pero no he visto nada, soy bien miedoso. Para mí, Toni Collette, que es una de las actrices principales de esa película, tenía que haber ganado el Oscar por su actuación. Fue impecable. ¿De qué trata? Y es una historia sobre, tiene relación con una secta satánica. Entonces, es que no quiero dar spoilers, no, pero dime así, pero tipo una niña, su hija muere y hay mucho simbolismo en la película de lo que está pasando detrás, ¿sabes? De que hay una secta ahí queriendo que eso suceda. ¡Wow! Yo vi el póster y ya me asusté. Quiero ver a esas chicas. Ya vi el póster. Ya me cagué, no me gustan las películas de terror, no. Me cago de miedo, cabrón, no. El niño tiene una cara... Perdón por interrumpirte, las películas de terror hasta me gustan. Pero ¿sabes qué tipo de película de terror me gusta? Esas películas medio punk. Jason, ¿no? Qué hachazo. Es medio cómico también, ¿verdad? Bien, no vengas con cosas. ¿Dónde está? No vengas con eso de la mía ya está llegando. Eso me jode, terror psicológico. ¿Eso qué es eso? Detrás de ti. No, ahí está bien. Psicológico. Pero esa cosa, ¿sabes qué película me dejó muy loco mal? Esa de Jack Nicholson. El resplandor, puta. Eso Me hizo cagarme. Ese también es muy psicológico. Que él es escritor en la nieve, solo, sí, y ahí empieza el brote, sí,
Cuando entra en el brote, me da cosa porque puede pasarme a mí. Ahí me da un poco de miedo. Sí, el editar es más o menos eso. Tiene poco de eso, pero también tiene ese toque sobrenatural, además de lo psicológico, ¿no? Solo que es una película muy bien construida. Si lo ves de nuevo, captas varias referencias que después te ayudan a entender el final. Entonces, me gusta mucho eso, ¿sabes cómo está trabajado? Y la película que creo que es para quien tiene un poco de miedo, pero esa parte sobrenatural que amo es Huye. Huye también fue súper premiada. Ah, Huye, de Jordan Peele. Es maravilloso, pero eso es comedia. no, ¿verdad? Yo lo vi como comedia, sí. Ok. Pregúntale a Batista si le pareció comedia. Pregúntale a Batista si le pareció comedia. No, pero es medio, o sea, él no es comedia, obviamente, pero es una película ligera en el sentido de que tiene, por eso lo digo. Para quien tiene miedo, no le gustan esas cosas más sobrenaturales, creo que Huye es una buena película. Pero, por ejemplo, yo amo El Conjuro. Creo que lo que me atrapa es que está basado en historias reales, ¿no? O sea, no tan basado así, pero creo que fue bastante icónico. Creo que El Conjuro hizo que el terror se popularizara. Fue una película que llegó a muchos públicos, ¿sabes? Entonces, El Conjuro es una... ¿Qué más? Hay algunas películas que me gustan donde el terror es un símbolo. Por ejemplo, Babadook es una película en la que el terror representa el luto de la madre. ¿Entiendes? No es una entidad. Para nosotros en la película es una entidad, pero después entiendes que es el luto que ella está sintiendo por tener a su hijo ahí y todo eso. ¿Te gusta el terror? Sí, me gusta. ¿Te gusta la literatura de terror? ¿Te gustan las películas de terror? Me gusta, pero por ejemplo, no soy muy fan de las películas gore, esas que muestran mucha sangre y todo eso. Por ejemplo, me gusta Scream. ¿Te gusta el terror psicológico? Sí. Por ejemplo, no me gusta ver películas solo porque quiero ver cosas como Juegos Mortales. Las veo, sí, pero me da mucha angustia, no es algo que me parezca tonto. Sí, para mí Juegos Mortales es exactamente eso, es una locura, pero Juegos Mortales entra en esa onda de psicópata, asesino, serial loco. ¿Y a ti qué te gusta, por ejemplo? ¿Te gusta El Exorcista? Me gusta El Exorcista, pero las películas que más miedo me dan son las de exorcismo. Entonces ahí es cuando me pongo así. ¿Tú quieres? ¿Tú crees en el exorcismo? Yo creo que sí creo en eso. No sé si creo así como en demonios, pero sí creo en esa cosa maligna, ¿sabes? Está bien. Y hay algunas películas que creo que me hacen sentir mal después, como Longlegs, ¿la viste? No. No vi nada, soy bien miedoso, pero O sea, fue una película que me hizo sentir mal. Salí y dije, Dios mío, hay una atmósfera, ¿sabes? Hay una atmósfera a mi alrededor que siento que voy a tener que persignarme, ¿entiendes? Esa sensación pasa. Mantente lejos, Mauricio. no me gustan esas películas, de verdad. Evita. No me gustan. Para mí Twitter ya es terror, eso es. ¿Y te gustaban Noches de Terror de Play Centers mierda? Me gusta, creo que está padre. ¿Te gusta asustarte? No es que me guste, pero creo que es divertido, sí, con una banda. Eres muy rara. Y con una banda, así, asustarse es chistoso. El terror está padre, a mí también me gustaba. Porque hay todo el mundo, hay mucha gente que no le gustan las películas de terror, pero les gusta ir a esos lugares. Eres rara. Una persona muy rara, ¿eh? ¿Sí? Siento algo raro aquí, qué extraño. Sí, jejeje. Sí, a ella le gustan esas cosas. Daniel Pires va a volver aquí, vamos a hacer Poner a los dos aquí. No, no me llames, no me llames. No veo nada, es el juego del compás, no. el juego del compás. Dibujar un pentagrama en el suelo y apostar para ver quién gana en el juego del... Hay algo que yo no hago, me da mucho miedo, ni siquiera pongo la mano en el tablero. Wow. Pensé que era en el celular con el tigrito. También. Pero ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de que cuáles son los relatos? Que puede entrar una... Es porque... Porque todos los casos sobrenaturales que ya he contado, la gran mayoría empieza porque alguien fue a hacer el juego del vaso. Maldita sea. Todos. Sí, sí. Eso pasó, Mateus. Porque ahí abres un portal, ¿verdad? Ya no juego más. Pero ¿cómo se cierra el portal? Enséñame a cerrarlo. ¿Alguien me enseña a cerrar el portal? No hagas ese juego. No, tu amigo lo hizo. Estaba bien loco. Corote, se abrió. Él solo dice que tienes que despedirte, ¿no? O sea, porque en el tablero está el hola y el adiós. Y entonces terminas. Tienes que terminar el juego. No puedes simplemente dejarlo abierto. No, el espíritu no entiende que ya no quieres jugar, vaya. El Magi. Lo dejaron abierto durante 30 años y después tuvieron que jugar de nuevo. Espera, pero está muy cabrón. Tienes que jugar de nuevo. Perdí el tablero, ya valió. Estoy abierto para siempre. No, mientras lo estás haciendo. O sea, haces las preguntas y no. Y en realidad así, no lo hagas. Para mí no lo hagas, para mí ni lo hagas. Pero si lo hiciste, dicen que tienes que finalizar. No puedes simplemente dejarlo ahí e irte. Intenté DH, ya perdí el tablero. ¿Cómo se cierra esta mierda? ¿No tengas el tablero de ahí? Bueno, entonces con ese final bonito y cariñoso porque... Debe haber gente preocupada ahora. Sí.
quien ya lo hizo ahí, sí. Creo que la banda abrió o fue solo con el vasito ahí. Yo, viejo, te lo digo, ya valió. De la nada, yo abrí esta mierda, yo la abrí. Fue el día de Mastral, creo que Mastral. Abrí, no, pero también dicen que ahí puedes, no sé, si tienes algo, vas, no sé en qué religión crees, pero hay gente que va y ya se saca. Yo, para mí, entonces, No tienes miedo, vas con alguien de una religión que te lo quite. ¿Quién dice que el tipo no está abriendo? No lo sé. no lo sé. Con alguien de una religión que te lo quite, el tipo dice, vamos a abrir, pum, abre más. Tienes que confiar, tienes que tener fe. Confiar tiene que ser el lugar, confía. Ahí confía brasileño, el tipo allá ganando, cura el asunto de Bea Zurich. Allá es confiable. Voy a cerrar allá en Zurich, cierra allá en Zurich, saca. Yo voy allá a Zurich a cerrar, carajo. Hazte una protección allá, es en Zurich. Bueno, gente, aquí está Hu, ¿no? Yukasim, o sea, amén. Amén, ajá, amén. Amén. Amén, amén. ¿Entendí? Amén, amén. Puede ser amén. Está cerrando el asunto, hermano. Está cerrando abierto, viejo. Yo pensé, Aquí... ella soltó una buena. Voy terminando por aquí. Amén. Adiós, aquí está Yukasini, amén. De repente ella es súper bendecida. Habla de terror, llega aquí, termina con amén. Cambió. Arruinó su TikTok. Hola, gente, vamos a hablar un poquito de espiritualidad. En realidad, solo soy un personaje. Yo soy el personaje, aquí está Yukasini. En la descripción del video, amigo, están todas las redes sociales, ¿no? Que juntas suman más de 10 millones de suscriptores, ¿no? Suscriptores es el término ahora, ya no sé, de usuarios, qué sé yo. Está su TikTok, que creo que fue donde yo llegué, y creo que tú también vas a llegar si tienes ese algoritmo maldito. Sí, Instagram, todo eso, puedes mandarle mensajes como trae de vuelta a mi papá, ella puede, lo está haciendo. Sin promesas. Sin promesas abusivas. Bueno, gente, esta charla también está en Spotify. Recuerden, compartan este video y denle like y escriban aquí abajo cuáles han sido sus experiencias sobrenaturales o por qué les gusta tanto este tema que los llevó hasta este video. Porque así las personas se comunican, ¿no? Forman grupos y quién sabe, en el futuro tal vez tengamos a otra Yukasini aquí. Y cierren el juego del vaso. Y cierren el juego, no jueguen. Si juegan, ciérrenlo. Si se rompe el vaso. Entonces hay gente que dice que juega y el vaso se rompe solo, ¿verdad? De energía. Ahí ya valió. Ya no sé si es verdad, si el vaso también es una porquería. Por eso creo que tenemos que hacerlo, Mauricio. Compró el vaso en pound de azúcar. Vamos a hacerlo. No lo hagas, te lo garantizo. Yo no soy de arriesgarme nomás para ver, no necesito. ¿Para qué voy a intentar? ¿Entiendes? Que consigue canje solo para asegurar. Sí, sí. ¿Aquí o con la ley? Incluso no me manden tablero ni Inker a mi casa. No quiero jugar, tú no pagas. Para ver, pero mándenle a ella gratis, ella sí va. Gracias, gente, un abrazo, adiós, adiós.